Hola mis hermanos, contento de poder saludarles en este día, un día quizá importante, un día más de vida, y le doy gracias al Señor por permitirme estar junto a ustedes a través de esta pantalla. No sé cuántos estarán escuchando, pero los que estén escuchando les saludo en el amor del Señor. Y esto es algo que yo no me esperaba. Quizás siempre me habían dicho, prepárese, porque va a lo mejor a entregar un mensaje. Y justamente este fin de semana estuve ocupando un poco el tiempo y me di el tiempo de ver unas películas, vamos a decir, de la historia de Israel, donde hablaban de la Biblia, hablaron de Jonás. Vi la película de Jonás, vi la película de la reina Esther, vi la película de el rey Ezequías, también vi la película de Jeremías el profeta. Y diferentes las personas en cómo servían al Señor. Jonás tenía su carácter, un carácter quizás que no era muy perdonador. Él sabía que el Señor era más misericordioso que él. Y cuando lo mandó a pregonar el juicio a Nínive, él huyó. Esa es más o menos, así comienza la historia de Jonás. Después tenemos a la reina Esther, que en realidad no se llamaba Esther, ese era el apodo que le pusieron. Y Esther significa escondida, oculta, porque a ella el tío Mardoqueo le mandó que no divulgara su nacionalidad cuando estuviera en la corte del rey. Y así lo hizo, se mantuvo oculta hasta el tiempo señalado. Después miré un poco el rey Ezequías, un rey hijo de un hombre muy malvado, de un rey muy malvado que fue Acaz, el cual levantó mucha idolatría en medio del pueblo de Israel y apartó a Israel de la voluntad del Señor. Pero cuando Ezequías tomó el reinado, él reinó 29 años aproximadamente en Israel y comenzó a reinar como a los 25 años. Y él derribó todos los altares que su padre había hecho. Siempre él de joven confió en el Señor. Toda su confianza la había depositado en Dios. Así tenemos que hacer nosotros igual, depositar nuestra confianza en el Señor. Después tenemos a Jeremías, que también estuve viendo parte de la vida de Jeremías, un muchacho que fue llamado por Dios para pregonar la palabra del Señor, y palabra confrontacional hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Judá, en donde los confrontaba con la verdad, que es muy difícil, porque él tenía mucho temor, porque tenía que enfrentarse al rey, a la corte del rey,
pregonar en contra del pueblo porque se habían apartado fuertemente de la voluntad del Señor. Y le fue muy mal a Jeremías, muy mal. De parte de los hombres le fue muy mal, fue muy castigado, fue muy despreciado, fue muy acusado. Le decían que era un mentiroso, que no le correspondía, que era un falso profeta. Y se levantaban profetas profetizando grandezas al pueblo de aquel entonces, contradiciendo lo que Jeremías decía. Pero Jeremías siempre se mantuvo firme. Jeremías sabía que venía el castigo por parte del Señor porque iba a usar al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era un rey que venía avasallando con todos los pueblos. Pero el Señor le quería dar una oportunidad más a sus hijos. Y lo que le pedía el Señor era que ellos aceptaran al rey Nabucodonosor, que se doblegaran a ellos y que vivieran como esclavos de ellos. Pero ellos no quisieron. Fue así como fue destruido Jerusalén, y el templo de Jerusalén fue destruido. Y el único que quedó en libertad, por así decirlo, fue Jeremías, porque fue el único que el rey Nabucodonosor le otorgó que anduviera libre. Las cosas del Señor. El Señor obra en misterio. Pero bueno, vamos a hablar un poco del libro de Jonás. Un libro que quizás es muy cortito, pero que encierra una gran enseñanza para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos, Señor, estar en este lugar para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire este Jonás. El Señor le da una orden a Jonás. Le dice: ve a aquella gran ciudad, a Nínive, levántate, ve y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás, como sabía, más adelante lo podemos encontrar, sabía que el Señor era misericordioso. Él no hizo caso al mandato de Dios, sino que él huyó de la presencia del Señor, huyó hacia Tarsis y pagó un pasaje en un barco y se fue. Y la palabra del Señor nos revela y nos enseña que el Señor envía sobre aquella nave, aquella embarcación, en medio del mar, envía una tormenta. Y ahí estaba Jonás.
y los hombres no hallaban qué hacer. Se desesperaban los que estaban dirigiendo la nave y dijeron: ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el que nos pagó el pasaje? ¿Dónde está ahí? Búsquenlo. Está durmiendo, dijeron, está durmiendo, vayan y tráiganlo. Y echaron suertes para ver en quién recaía, por así decir, la culpa de lo que les estaba ocurriendo. Y esta suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿A quién sirves? Y el Jonás les declara, le dice: bueno, yo soy siervo del Señor, yo sirvo al Señor. Y temo al Señor, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Entonces estos hombres igual conocían un poco la historia del pueblo de Israel y cómo Dios, el Dios de Israel, peleaba por ellos y el Dios de Israel era celoso con ellos. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Y él les responde y les dice: tómenme y échenme al mar, tírenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, ellos no tiraron inmediatamente a Jonás. Ellos quisieron ser como compasivos con Jonás, como diciendo: no, ¿cómo vamos a convertirnos en asesinos? Estos hombres que servían a otros dioses tuvieron misericordia de Jonás y no lo quisieron lanzar inmediatamente cuando él les pidió: láncenme y el mar se aquietará. Pero de estos hombres, ¿qué lo que hicieron? Trabajaron más para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, mire, estos hombres clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Mire, hablaron con Dios. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres reconocieron algo. Reconocieron la autoridad del Señor. Reconocieron el poderío de Dios, de que el Señor hace como Él quiere. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó en su furor. Y ellos temieron. Esos hombres tuvieron temor, gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos delante del Señor. Seguramente se convirtieron al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos. Pero el Señor, después de que echaron a Jonás por la borda, lo tiraron al mar y el mar se aquietó, dice que la palabra del Señor, que el Señor tenía preparado algo para Jonás. Y eso que tenía preparado era un gran pez que lo tragase, que se tragase a Jonás. Imagínenselo, esto es algo que quizás para nosotros es como imposible. Pero este gran pez tragó a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Cuando Jonás cae al agua, obviamente él no se ahogó de forma inmediata, de forma rápida,
sino que él estaba vivo todavía cuando entró en el agua, y estaba vivo también cuando entró en el vientre del pez. Entonces Jonás, estando ahí, en esa condición, solamente pensando en que iba a morir, él dice que invoca en su angustia al Señor. Y él me oyó, dice. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste, dice, a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, soy desechado delante de tus ojos. Mas aún veré. Él estaba ahí, hermano, en el vientre del pez. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Cuando hace esta oración, el Señor le da una orden al pez. Y el pez va y vomita a Jonás en tierra. Pero él estuvo 3 días y 3 noches. Este es lo que tipifica la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Señor Jesucristo dice, yo estaré, le dice a los apóstoles, 3 días y 3 noches. Y después resucitaré. Así también Jonás había resucitado. ¿Y dónde lo vomitó? Lo vomitó en tierra. No dice que lo vomitó en Nínive. Lo vomitó otra vez en tierra. No sabemos en qué lugar. A lo mejor de donde mismo habían zarpado, no tengo idea. Y viene otra vez, por segunda vez, la palabra al Señor, a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive. Mire, el Señor le da otra vez la oportunidad para ir a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová que el Señor le había dicho. Y Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros no queremos obedecer a la palabra del Señor. Y es necesario morir, hermano. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que menguar y que Jesús en nuestra vida y la voluntad de Dios en nuestra vida tiene que crecer. Es necesario que el hombre muera para que viva Cristo en nosotros. Jonás tuvo que morir. No era el tiempo de la gracia en aquel tiempo, pero el Señor lo llevó a una muerte. Estuvo 3 días y 3 noches. Tiene que haber muerto, haber fallecido. Y el Señor lo vuelve a la vida. No lo dice claramente la palabra del Señor. Imagínese lo que pasó por la cabeza de Jonás una vez que él se encontró vuelto en tierra nuevamente y que nuevamente la palabra del Señor vino a su vida. La experiencia que tuvo Jonás fue tremenda, hermano. Fue tremenda.
Él resucitó, Él murió y volvió a vivir. Así nosotros, hermanos, que estábamos muertos en delito y pecado, y el Señor nos dio vida nueva. ¿Para qué? Para obedecer a su palabra. Para entender y comprender de que tenemos que proclamar la palabra que el Señor nos ha dicho. Porque aquí dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y el Señor a todos nosotros nos ha entregado un mensaje para que nosotros también proclamemos que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay vida eterna. Y decirle a los hombres, como aquel mensaje que escribí el día domingo, que la voluntad del Señor y que Jesucristo vino a este mundo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esta es la condenación, hermano. La condenación es que el hombre ama más los placeres, ama más el hacer su voluntad, ama más el buscar los deleites de este mundo, las posesiones de este mundo. Nosotros tenemos que buscar el que la voluntad del Señor se esté forjando en nuestras vidas. Es difícil. A Jonás le costó. A Jonás le costó. Él quería hacer su voluntad. Pero el Señor quiere que nosotros, así como Jonás, hagamos la voluntad que Él quiere, que Él tiene para nosotros. Porque nosotros nos vamos a equivocar, así como se equivocó Jonás. Jonás no tenía un corazón perdonador. Él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive. Sabía. Él lo declara. Más adelante lo declara y lo dice. Incluso se enoja Jonás con Dios porque Dios perdona a los ninivitas y no los destruye. Así nosotros también muchas veces anhelamos en nuestro corazón y decimos, oh, este caballero, o esta señora, o este pariente que no se arrepiente, ¿por qué no se lo llevará el Señor? ¿Por qué el Señor no le quitará la vida? Y así también eran algunos que seguían a Jesucristo cuando el Señor andaba con ellos y un día aparecieron unos varones y le dijeron, ¿quieres que como Elías mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Así a veces nos comportamos nosotros. Bendito el Señor. Esta reflexión, hermano, que nos ayude para que nosotros podamos entender y comprender que Dios no quiere la muerte del que muere, y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan, hermanos, todos. El Señor tiene los brazos abiertos para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que busca y que anhela y que ama su palabra y que ama también el hacer la voluntad del Señor. Jonás al final entendió y comprendió, pero Dios le tuvo que enseñar. Dios le tuvo que abrir su mente. Dios le tuvo que abrir el corazón. Porque es Dios el que trata con nosotros, hermano. No somos nosotros los que tratamos con Dios. Dios es el soberano. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que tiene la vida en su mano y a quien quiere le da la vida. Por eso, hermano, no nos cansemos de darle toda la gloria y
toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, compartir esta palabra tuya, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a mis hermanos, un saludo a los pastores y un saludo para toda la congregación. Que el Señor les bendiga, hermano. Paz de Cristo.